Capítulo 1067, Punk Records, donde en la portada nos muestran a Caesar Clown enfrentándose a Vince McJudge. El capítulo comienza con Bonnie preguntándole a Vegapunk qué le había ocurrido en la cabeza, y le dice que ya no es tan grande ni tiene forma de bombilla, a lo que este responde que le había crecido demasiado y la había cortado, y Bonnie se asusta diciendo que si podía cortarla como si fuese cabello, a lo que el viejo vuelve a responder y dice que así es, ya que la última vez que se vieron era tan grande como la de los gigantes. Esto mientras nos muestran una silueta de lo que era su cabeza real, y Jinbe menciona que ya había escuchado rumores de que Vegapunk era bastante grande, y este dice que en realidad era la culpa de la Nomi Nomi no Mi. Este es un hombre cerebro que tiene la capacidad de almacenar conocimientos de manera infinita y que su cerebro crece conforme se va llenando de datos, ya que además de todo nació siendo un genio y es por eso que posee un banco de datos infinitos en su cerebro y continúa diciendo que creció hasta convertirse en el cerebro más grande del mundo y que aún en día hoy todavía sigue creciendo. Y Luffy le pregunta ¿hasta hoy? ¿Y por qué se ve tan normal? Y Chopper le dice que es increíble y le pregunta si este es tan bueno como investigador, a lo que Vegapunk responde que así es, y Luffy vuelve a preguntarle a este que si al cortarse su cabeza este se volvió más tonto, y el viejo responde que no subestime a un genio como él, y dice que esa manzana es una antena y que mire la cima de la isla, ya que allí verá un huevo gigante que tiene escrito en él Punk Records, y que allí es donde se encuentra almacenado su cerebro, y que incluso si se encuentra lejos, este puede estar conectado a él gracias a su antena, y este les dice a los Mugiwaras y Bonnie que si hacía poco conocieron a una chica que se llamaba también Vegapunk, ya que esta era su clon, y que de hecho habían 6 como ella en esa isla, a lo que Luffy le pregunta a este que si realmente era un ninja, y Vegapunk continúa diciendo que cada uno de ellos se encarga de una tarea diferente, y que juntos los 6 conforman su personalidad, pero que la capacidad de su trabajo es la equivalente a 6 personas distintas. Y mientras nos muestran a cada uno de los Vegas, el viejo continúa diciendo que en su momento a través de Punk Records sincronizó sus experiencias y conocimientos, pero que obviamente su personalidad y misiones en la vida son completamente diferentes. Luffy se queda extrañado y Jinbe le pregunta si comparten el mismo cerebro con él, y que su mundo es demasiado incomprensible, a lo que Vegapunk le dice que lo considerara como que todos están compartiendo la misma biblioteca, es decir, que si cada persona en el mundo tuviera acceso a su cerebro, la humanidad entera tendría todos y cada uno de sus conocimientos, y que además si todos los seres humanos se actualizaran con Punk Records, sería posible crear un mar de conocimientos que sobrepasaría aún más todavía su gran cerebro, y que su conocimiento algún día podrá ser compartido con toda la humanidad, a lo que Chopper lo interrumpe y dice que si todos los investigadores podrían utilizarlo, y el viejo responde que así es. Jinbe le pregunta que si habría algún problema si este entrara en sus pensamientos, a lo que el viejo dice que muy buena pregunta, pero que la ciencia no podría avanzar si se preocupaba por ese tipo de cosas. Disculparme, pero es que esta es la risa característica del Dr. Vegapunk. Y Bonnie, enfadada, le dice que no había cambiado en lo absoluto, que sigue siendo el mismo sujeto que siempre comete sacrificios en nombre de la ciencia, y que por esa misma razón este convirtió a su padre en un arma de guerra sin emociones. Todo esto mientras le dispara con un sable láser, pero que no le llega a impactar, y Vegapunk le dice que esperara un momento, ya que ese sable láser era un invento fallido, a lo que Bonnie dice que se calle, ya que lo había probado antes y sí que funcionaba, y que restaure a su padre al estado original, ya que si su respuesta es no, entonces... Y Jinbe le dice que pare en ese momento, ya que si lo mata tendrá muchísimos enemigos en el mundo, y Vegapunk le dice que lo apague inmediatamente, ya que esa luz estaba hecha para atraer muchísimos insectos. Y justo en ese momento empieza a venir una gran cantidad de insectos, y Jeweil y Bonnie al ver todo esto se asusta y se queda tirada en el suelo, mientras que Luffy se la queda mirando y le dice que mire, que había encontrado un escarabajo gigante. Chopper le dice que no le enseñe eso, ya que esta al ver los insectos se había desmayado, a lo que Vegapunk les dice que tiene mucho sentido que Bonnie quiera acabar con él, y que este se ha salvado ya que ese arma fue un invento fallido, y este les dice que ahora que lo pensaba,
Yua, ellos estuvieron hacía poco en Wano y les pregunta que si es verdad que apareció otro dragón aparte de Kaido. Luffy les responde sonriendo que si se refería a Momonosuke y el viejo responde que hacía un tiempo dejó una fruta fallida en Panhazard y que al parecer este había comido esa Akuma no Mi. Luffy le pregunta si eso era un experimento fallido. El viejo continúa y dice que sí, que es una Akuma no Mi que hizo artificialmente y que la creó utilizando toda la información que recopilaron del factor linaje de Kaido hacía 20 años, pero que sin embargo no resultó ser igual a la original, a lo que Luffy gritando le dice que entonces es por eso que este se podía volver como Kaido, y le dice que en realidad fue todo un éxito ya que él es capaz de escupir incluso fuego, y que se había convertido en la actual deidad de Wano, a lo que el viejo le pregunta que de qué color era ese dragón, y Luffy le responde que era de color rosa, a lo que el viejo le dice que lo ves, que era un completo y grandísimo fracaso, y Jinbe al ver esto dice que entiende ya que este es un genio perfeccionista, y le preguntan al viejo que si había hecho él ese robot, y que este hiciera que se moviera, a lo que Vegapunk les dice que no lo había hecho él y que era un gigante de hierro legendario que atacó Mariejoa hace 200 años, y que esa máquina probablemente se creó hace más de 900, a lo que los Mugis a todo esto dicen que no podía ser. El viejo continúa hablando con ellos diciéndoles que no tiene idea de por qué lo crearon, pero que solo escuchó que nunca pudieron dañarlo y que solamente se quedó sin energía, que debió ser increíble haberse topado con los científicos de esa época, pero que funcionaba con una ciencia que todavía no poseíamos, ya que nadie sabe de dónde vino o qué es lo que estaba intentando hacer, y que el gobierno mundial ordenó por eso su completa destrucción, pero que debido a la curiosidad de los científicos no lo hicieron. Misma curiosidad que este heredó de todos ellos y que el gobierno no tiene ni idea a día de hoy que este robot todavía existe, y les pregunta que cómo hicieron para llegar allí, ya que la entrada no era visible y que tenía el aspecto de un muro, a lo que Luffy le responde que la situación se puso difícil, se perdieron y simplemente acabaron allí. Vegapunk dice que entiende y que se disculpa por todo lo que les pasó. Cambiamos por un momento de escena donde Vegapunk Shaka les muestra a los demás el robot en pantalla y donde Robin dice que hace 200 años fue el año donde inició el movimiento de discriminación hacia los Gyojin. Franky le pregunta a Shaka si ese robot fue capaz de escalar la Red Line y este responde que probablemente, y que además diseñó el Vegaforce One utilizando lo que este había investigado sobre esa máquina, pero que incluso con su ciencia había cosas que no podía replicar y que era increíble que esa máquina fuese hecha hace 900 años. Y Franky le dice que cómo es posible que este no pueda replicar esa máquina, a lo que Shaka responde que no es la máquina lo que no puede replicar, sino la energía que ésta necesita, y que en el pasado existió una energía capaz de cambiar el mundo tal y como lo conocemos. A todo esto Nami dice que menos mal que Luffy y los demás estaban a salvo, pero que quién era esa chica que estaba con ellos, y Sanji le responde diciendo que era Yewerly Bonnie, así que Usopp asiente diciendo que entonces ella era la chica que había estado en problemas. Volvemos a la escena del Vegapunk original donde nos dicen que la cabeza de este era increíble, y este les dice que hizo sufrir muchísimo a Bonnie, y Luffy le dice ante esto que se arrodille ante ella y le pida perdón, a lo que el viejo dice que deje de meterse donde no le llaman, y este continúa diciendo que había algunas cosas que le gustaría dárselas a ella. Sin embargo, interrumpe a Luffy y le dice que una cosita, que el destino le hizo que viniera hasta allí, y le pide a este que si lo podía sacar de Egghead. Cambiamos completamente de escena donde nos muestran al Zipper Paul llegando hasta Egghead, donde estos intentan acceder al puerto y dicen que esas mascotas eran muy mal educadas, refiriéndose a los monstruos que estaban en Egghead. Nos ponen a Luchi y sus secuaces diciendo estos que tenían informes de que Yewerly Bonnie se dirigía hacia esa isla y que una monstruosidad como ella seguía huyendo de ellos, pero que como esta ya no tenía utilidad alguna, si la encuentran tenían el permiso para eliminarla. Volvemos a cambiar de escena donde estaban los Mugiwaras con Shaka y donde le dicen a este que estaba llegando un barco del gobierno y que estos estarían en problemas si averiguan que habían piratas allí, ya que estaba llegando el CP0 y Rob Lucci estaba a bordo, a lo que Lilith, muy emocionada, dice que los dejen entrar,
ya que Rob Lucci era un asesino, XD. Y los Mugiwara reaccionan muy nerviosos por culpa de todo esto. Shaka se pone a hablar y dice que respondan al barco, que entreguen al Serafín y se marchen, y que ellos estaban preparándose para el combate ya que han declinado la petición del gobierno mundial. Cambiamos de escenario al reino Kamabaka, donde los revolucionarios se asustan porque algo extraño le estaba pasando a Kuma, y estos le dicen a este que espere porque aún estaba en reparación, y estos se preguntan si este todavía estaba bajo el mandato de la marina. Kuma se levanta y empieza a correr, donde los revolucionarios dicen que este había perdido completamente la conciencia, y le piden a Kuma que vuelva, y este aunque se cae los ignora y se pone de nuevo a correr como loco. Dragon le grita a este que qué le pasaba y qué hacía y dónde iba, y Ivankov en el panel final del capítulo dice que se quede con ellos, ya que a partir de ahora iniciaba la guerra de la Armada Revolucionaria. La próxima semana nos dicen que no hay manga, ¡no! Y hasta aquí el capítulo de hoy. Recuerda suscribirte porque se vienen análisis y teorías. Te dejo un vídeo hablando sobre los comandantes más poderosos del mundo de One Piece. Un saludo y hasta la próxima.